Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola para todos, chicas y chicos. Aquí está nuestro proyecto, el que vamos a realizar en este tutorial, en esta parte. Vamos a realizar a Luisa Madrigal de la película Disney Encanto. Este es el proyecto que vamos a realizar. Como siempre les digo, en la caja de información encuentran las cantidades de cada color y encuentran también mis redes, Instagram, Facebook, si me quieren seguir o etiquetar, les agradecería mucho para crecer en este mundo de los tutoriales. Les invito a que compartan también y que le den like. Les voy a decir, yo lo tejo siempre con una aguja número, me preguntan mucho esto, una aguja número 3.5 es la que yo utilizo, 3.5 milímetros, a menos de que les indique lo contrario. Todo está tejido con la 3.5. Mi gruesor de lana siempre es más o menos de 2 milímetros. Siempre me preguntan también. Más o menos de unos 2 milímetros es el hilo que yo utilizo, llamado macramé, aquí en Bucaramanga, en Santander, Colombia. Y lo utilizo con esta porque tejo muy apretado. Entonces esta me ayuda para que me quede un poco más suelto. Tengan presente eso, de acuerdo a como ustedes tejan, de acuerdo al gruesor de hilo que utilicen, pues es la aguja. Y no siendo más, las cantidades las encuentran acá en la caja de información y vamos a comenzar con este tutorial. También les quería compartir, porque me preguntan mucho, cuánto mide. Entonces siempre les dejo aquí la medida del diseño, el proyecto que vamos a realizar. En este caso, nuestra Luisa Madrigal mide 37 centímetros. Un aproximado de 37 centímetros con el grosor de hilo que utilicé. No siendo más, vamos con este tutorial. Bueno, chicas y chicos, y vamos a comenzar con nuestra Luisa Madrigal. Vamos a comenzar con nuestro color piel o el que hayas escogido para el cuerpo y vamos a empezar con nuestros brazos. Vamos a hacer los brazos de primero. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a introducir 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos nuestro anillo mágico. En todos mis tutoriales les recuerdo que los amigurumis los realizan en manera espiral. ¿Qué es espiral, chicas? Que ustedes no van a cerrar rondas como yo lo hago aquí, sino que ahí mismo en el primer punto de la ronda anterior van a comenzar la siguiente ronda. Yo cierro las rondas en los tutoriales para agilizar el video, para no estar poniendo marcadores y también para que se noten más las rondas en el video y las puedan diferenciar. Pero ustedes lo pueden trabajar de manera en espiral, es el mismo patrón. Vamos ahora a nuestra siguiente ronda, ronda número 2, vamos a trabajar aumento en todos los puntos. Cuando yo les digo aumento, chicas, quiere decir que van a ser 2 puntos en el mismo lugar, ¿vale? Eso es un aumento. 2 puntos en el mismo lugar. Entonces, en esta ronda nos van a quedar 10 puntos bajos, porque estamos haciendo aumento en todos los 5 puntos anteriores. ¿Listo? Terminamos acá. Y ahora en nuestra tercera ronda vamos a realizar 3 rondas de punto sobre punto. Cuando yo les diga punto sobre punto, quiere decir que vamos a trabajar la misma cantidad de puntos que la ronda anterior. No vamos a hacer aumentos, no vamos a hacer disminuciones, sino simplemente vamos a trabajar los mismos, en este caso, los mismos 10 puntos que tenemos de la ronda anterior, por 3 rondas. ¿Listo? Ya hice la primera. Giramos el trabajo
para que no nos quede el tejido al contrario. Y seguimos haciendo las 2 rondas que me faltan de punto sobre punto, o sea 10 puntos en cada ronda. ¿Listo? Ya terminé mis 3 rondas. Ahora voy a trabajar una ronda de disminución que va a ser de la siguiente manera. Vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, y luego de los 3 puntos voy a hacer una disminución. ¿Cómo hacemos la disminución? Tomamos hebra del primer punto, tomamos la hebra primera del siguiente punto y terminamos el punto tomando esas hebras. Voy a volverlo a hacer. Volvemos a hacer 3 puntos, 1, 2 y 3, y vuelvo a hacer otra disminución. Tomo hebra del primer punto, tomo la primera hebra del segundo punto y por ella paso y termino el punto bajo y cerramos. Esa es mi ronda de disminuciones, 3 puntos y una disminución. ¿Listo? Ahora voy a trabajar una ronda de punto sobre punto, o sea, una ronda de esa misma cantidad de puntos. No le voy a hacer disminuciones ni aumentos, solamente tejo los mismos puntos. Cuando hayan terminado esa ronda, vamos a realizar una ronda de aumento. Entonces vamos a cerrar y vamos a realizar un punto y un aumento. Y eso es lo que vamos a repetir toda la ronda, ese patrón. Un punto y un aumento. Y eso es lo que repiten durante toda la ronda. Un punto y un aumento. Cuando terminan esa ronda, vamos a tejer 3 rondas de punto sobre punto. Listo. Ahora voy a tejer las 3 rondas de punto sobre punto y también voy a rellenar. Listo, chicas, ya rellené y ya terminé mis 3 rondas. Vamos ahora a trabajar una ronda de disminuciones. Vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Vamos a trabajar 2 disminuciones pegaditas. Vamos a hacer primero una, luego hacemos la otra y terminamos con 5 puntos la ronda. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a ir rellenando, ¿listo? Luego de esto vamos a trabajar una ronda de punto sobre punto. Una rondita de punto sobre punto. Ahí tenemos 10 puntos, ¿no? Y luego de esta ronda de punto sobre punto vamos a realizar una de aumentos. Vamos a hacer un punto y un aumento. Un punto, y ese va a ser el patrón. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Y así hasta terminar toda la ronda. Después de hacer esta ronda de un punto y un aumento, vamos a tejer 6 rondas de punto sobre punto. Bueno, después de haber terminado esas 6 rondas, vamos a trabajar nuestras últimas 2 rondas del brazo, que van a ser, esta vamos a hacer una disminución, que va a ser 2 puntos y una disminución. Ese es el patrón. 2 puntos, 1 y 2. Y luego hacemos una disminución. Listo. Eso lo van a repetir toda la ronda. Y la última ronda ya es hacer una de punto sobre punto, una rondita donde vamos a tejer esa misma cantidad de puntos y terminamos. Y me hacen otro bracito exactamente igual, así como este que tiene un poco de músculo. Y le rellenamos muy bien y hacemos otro exactamente igual y cortamos. Y vamos a comenzar a realizar las piernas.
Bueno, vamos a comenzar a realizar nuestras piernas. Vamos a empezar con cadenetas con el color que estés trabajando los brazos, que es el del cuerpo, ¿no? Entonces vamos a hacer 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a empezar a trabajar desde la segunda cadeneta. En la segunda cadeneta vamos a empezar a tejer un punto. Y vamos a hacer 3 en total en las siguientes cadenetas. Vamos a tejer 3 puntos. Nos van a quedar un punto, una cadeneta al final, y en esa cadeneta vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Giramos el trabajo para trabajar con las cadenetas de la parte de abajo y vamos a tejer 2 puntos por la parte de abajo. 1 y 2. Y nos va a quedar una cadeneta libre, la última, y en esa vamos a trabajar un aumento. Vamos a cerrar y vamos a hacer nuestra siguiente segunda ronda. En la segunda ronda vamos a comenzar con un aumento. Luego vamos a tejer 2 puntos, 1 y 2. Luego vamos a hacer 3 aumentos seguidos. 1, 3 aumentos pegados, 2 y 3. Luego de nuestros 3 aumentos vamos a hacer 2 puntos, 1 y 2. Y luego para terminar vamos a hacer 2 aumentos pegados, 1 y 2 aumentos. Y cerramos. Ahora en nuestra tercera ronda vamos a comenzar con un punto, luego trabajamos un aumento, luego hacemos 3 puntos, 1, 2 y 3, luego hacemos un aumento, enseguida hacemos 3 puntos, 1, 2 y 3 y trabajo otro aumento. Luego realizo 3 puntos nuevamente, 1, 2 y 3. Hago aumento y termino la ronda con 2 puntos, 1 y 2. Nuestras siguientes rondas son punto sobre punto, pero la primera que vamos a realizar vamos a tomar solo la hebra trasera. Una hebrita de atrás, no vamos a tomar todo el punto. Solo la hebra trasera. Y realizamos una ronda de punto sobre punto de la misma cantidad de puntos que tenemos acá. Acá tenemos 20 puntos. Vamos a trabajar esos 20 puntos tomando solo la hebra trasera y luego realizamos 2 rondas de punto sobre punto, pero ya tomando toda la hebra. Bueno, a continuación vamos a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3 y vamos a tejer 6 disminuciones seguiditas. 1, pegaditas, 2, con mucho cuidado, 2 bien ajustaditas, 3, las vamos ajustando, 4, que son las disminuciones del frente, vamos acomodando, 5, espera que se me soltó, 5 y 6, bien ajustaditas. Luego vamos a terminar con 5 puntos, ¿listo? 1, 2, 3, 4 y 5. La siguiente ronda vamos a hacer algo parecido también. Vamos a comenzar a hacer 3 puntos, 1, 2 y 3. Y vamos a hacer 3 disminuciones pegaditas. 1, vamos girando, 2 y nos falta una, 3. Y terminamos la ronda
con 5 puntos también. Luego de estas rondas de disminuciones vamos a trabajar 2 rondas de punto sobre punto sin disminuciones ni aumentos, y en esas rondas vamos a tener 11 puntos en cada ronda. Entonces vamos a trabajar 2 ronditas de punto sobre punto y rellenamos el pie. Listo, ahora vamos a trabajar en esta ronda unos aumentos en el frente, y para eso vamos a tejer 2 puntos, 1 y 2, hacemos un aumento, luego hacemos 3 puntos, 1, 2 y 3, luego hacemos otro aumento y terminamos la ronda. Después de esta ronda vamos a tejer una ronda de punto sobre punto. Aquí tenemos 13 puntos, entonces vamos a tejer la siguiente ronda los 13 puntos. Bueno, a continuación vamos a trabajar 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos un aumento ahí en el frente del pie y terminamos la ronda haciendo los 6 puntos restantes. Después de esta ronda vamos a trabajar 5 rondas de punto sobre punto. Tenemos 14 puntos, entonces vamos a hacer 5 rondas de esos 14 puntos y vamos a ir rellenando nuestro pie. Luego de esas 5 rondas vamos a tejer 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y vamos a hacer una disminución ahí en el frente de nuestro pie. Hacemos una disminución y luego seguimos tejiendo los 6 puntos que nos quedan restantes. Luego de hacer esto, en nuestra siguiente ronda vamos a tejer 5 puntos. Vamos a hacer como nuestra especie de rodilla. Entonces vamos a tejer 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, y vamos a trabajar 3 aumentos pegados. 1, 2, 3 aumentos pegaditos y 3. Y luego vamos a tejer lo que nos quede de la ronda. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego de trabajar esta ronda de los aumentos en el frente, vamos a trabajar una ronda donde vamos a tejer todos los puntos. Vamos a tejer 14 puntos en total, y al finalizar, antes de terminar, hacemos una disminución antes de terminar toda la ronda. Tejemos los 14 puntos y al finalizar hacemos una disminución. En nuestra siguiente ronda vamos a tejer esos 15 puntos completos. Una ronda de punto sobre punto. Luego de trabajar esa ronda vamos a hacer los mismos 14 puntos, pero con la diferencia que al final le vamos a hacer un aumento. En el punto número 15 vamos a terminar esa ronda con un aumento. En total tendríamos 16 puntos en esta ronda. Vamos a hacer 7 rondas de esos 16 puntos. Vamos a tejer, vamos a contarlas de aquí arriba, 7 rondas de punto sobre punto de esos 16. Luego de que tengan las 7 rondas, van a hacer
un cambio de color y van a utilizar un rosadito claro, un blanco, el que ustedes quieran ponerle a la ropa interior, y vamos a hacer una ronda de ese color. Les muestro. Aquí ya tengo la otra pierna y tengo las 7 rondas hechas, y hago una última del color más clarito o del otro tono que voy a utilizar para la ropa interior. Y terminan ahí esa pierna, la cortan. Hacen otra exactamente igual como tengo yo aquí, y la siguiente si no van a cortar la hebra para que podamos continuar con nuestro cuerpo. Listo, chicas, ya he terminado nuestra segunda pierna y entonces vamos a avanzar hasta el centro interno de nuestra pierna, ¿no? Que nuestra pierna nos quede derechita, el frente, y vamos a ubicarnos acá en medio de la pierna para unir con la otra pierna. Entonces yo voy a hacer 5 puntos deslizados, que es introducir y sacar la hebra hasta lo último. 2, 3, 4 y 5. Y ahí es donde llego a la mitad del centro de mi pierna. Ustedes lo van a hacer hasta los puntos que les corresponda. ¿Listo? Ahí. Ahora vamos a trabajar 2 cadenetas, 1 y 2 cadeneticas, y vamos a unir con nuestra otra pierna, donde ustedes también la ubiquen en el centro, ¿no? Que nos queden los 2 piecitos mirando hacia nuestro frente. Ahí yo voy a hacer punto deslizado y allí voy a empezar a trabajar lo que son puntos bajos sobre alrededor de mi primera pierna, 16 puntos, luego tejo 2 puntos sobre las cadenetas, luego los otros 16 de mi otra pierna y termino con 2 puntos también por detrás de las cadenetas. En total esta ronda nos deben de quedar 36 puntos. Bueno, después de terminar esa rondita donde hacemos los 36 puntos uniendo las piernas, vamos a trabajar unas 4 filas o 4 rondas, chicas, de punto sobre punto. O sea, vamos a hacer 4 filas de los mismos 36 puntos que hicimos. ¿Listo? Vamos a subir este cuerpo. Y si ustedes cuentan, como ya teníamos 2, en mi caso de este color rosado pastel, ya tenía 2 filas, entonces más estas 4 van a ser en total 6 filas que voy a llevar de este tono, de este color. Entonces vamos a trabajar esas 4 rondas de punto sobre punto y ya les muestro cómo avanza nuestro cuerpo. Listo, ya terminé mis 4 rondas, chicas. Ahora vamos a trabajar una ronda de disminuciones que va a ser del siguiente patrón. Vamos a trabajar 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, y luego vamos a realizar una disminución. Hacemos una disminución y repetimos nuevamente esto toda la ronda. 4 puntos y una disminución. Luego de que terminen esta ronda, aquí vamos a tener 30 puntos, chicas. Cuando terminen esa ronda de 4 puntos disminución, terminan con 30 puntos. Después de terminar esos 30 puntos, van a tejer 3 rondas de punto sobre punto, o sea, 3 rondas con los 30 puntos. Y ahí cambiamos de color nuevamente al color de nuestro cuerpo. ¿Listo? Vamos a hacer eso a continuación. Listo, chicas, acá ya terminé todas las rondas que les indiqué y lo que hice fue cortar la hebra antes de terminar ese punto, el último de esa ronda, y voy a cambiar de color. Voy a cambiar de color, ya otra vez voy a retomar el color piel o el color que estoy utilizando para el cuerpo, y voy a comenzar a trabajar en ese color, escondiendo al mismo tiempo las hebras. Entonces acá lo que vamos a empezar a hacer, vamos a trabajar 11 rondas de punto sobre punto. ¿Listo?
No vamos a hacer disminuciones porque nuestra Luisa Madrigal tiene un cuerpo grueso, ¿no? Porque yo estoy trabajando esto para esa muñequita. Entonces voy a seguir estas 11 rondas con la misma cantidad de puntos que tengo acá y simplemente vamos a subir todo el tronco de nuestro cuerpo. ¿Listo? Listo, chicas. Ahora a continuación vamos a ya subir las 11 rondas. Así avanzamos con nuestro cuerpo y ahora vamos a colocar los brazos. Ya tenemos los brazos terminados, ¿no es cierto? Entonces vamos a avanzar para colocar en esta ronda nuestros brazos. Aquí vamos a tejer, yo voy a tejer 10 puntos, pero ustedes van a tejer la cantidad de puntos que sea necesario para llegar al lateral de nuestro cuerpo y poder colocar allí nuestro primer brazo. Entonces, en mi caso voy a tejer 10 puntos, 3, 6, 9 y 10. Y eso ya me ubica aquí en la parte lateral de nuestro cuerpo. A ustedes pues tejen los puntos necesarios para llegar hasta allí. Yo voy a coger un bracito y lo voy a poner aquí, tomando cualquier punto de nuestro brazo, pero teniendo en cuenta que nuestros músculos y nuestro bracito quede bien hacia el frente, ¿no? Entonces allí voy a introducir en uno de los puntos y voy a empezar a tejer el brazo, todo alrededor los puntos de nuestro brazo. ¿Listo? Nuestro brazo terminó con 12 puntos, entonces voy a tejer esos mismos 12 puntos del brazo. Vamos girando, nos vamos ubicando el cuerpecito, que nos quede bien centrado nuestro brazo. Y luego pasamos al cuerpo y tejemos 15 puntos en el cuerpo. En mi caso, pues yo tejo 15 puntos, que es el pecho, hasta llegar al otro lateral, como les indiqué, de nuestro cuerpo, para poder colocar el siguiente brazo. Y luego en las otras disminuciones, en las otras rondas, perdón, vamos a empezar a hacer disminuciones para cerrar el cuerpo y empezar a tejer nuestra cabeza. Entonces aquí yo tejí 3, 6, 9, 12, 15. Y aquí voy a colocar el otro brazo, ¿no es cierto? En uno de los puntos, ahí voy a empezar a tejer el otro brazo. Tejo todo alrededor del brazo, todos los 12 puntos y termino aquí ya con 5 puntos en el cuerpo. ¿Listo? Y así nos iría quedando nuestros brazos ya puestos en el cuerpo. Las siguientes rondas vamos a hacer disminuciones. Bueno, chicas, luego de que tengan los brazos puestos en esa ronda, hacemos unas de disminuciones. Acá les voy a dar las indicaciones para terminar el cuerpo, ¿listo? La siguiente ronda van a ser 3 puntos, disminución. Ese es el patrón que van a repetir. 3 puntos, disminución. Y así hasta terminar la ronda. Cuando la vayan a terminar, terminan con 4 puntos. La siguiente ronda sería 2 puntos, disminución. Y repetimos, 2 puntos, disminución. Y la última ronda sería un punto y una disminución, un punto y una disminución y repetimos. Y ahí ya para cerrar y empezar nuestro cuello, vamos a realizar todos los puntos disminución, en todos. En todos realizamos disminución y cuando estén por terminar hacen 2 puntos solos. Para terminar aquí con 12 puntos. Vamos ahora a tejer 3 rondas de esos mismos 12 puntos para alzar un poquito más el cuello y terminar ya con nuestro cuerpo y comenzamos la cabeza. Como ustedes ven, rellené muy bien, rellené un poco más los brazos porque ella es bastante robusta. Entonces no la quiero hacer tan exagerada, pero sí que es notorio, que sea notorio el cuerpo de Luisa Madrigal, que es robusta.
Entonces ahí ya terminamos de rellenar un poco bien nuestro cuerpo y nuestros brazos y voy a realizar esas 3 rondas de estos 12 puntos. ¿Listo? Y les voy a dar las indicaciones para que realicen la cabeza. La cabeza la vamos a empezar con aumentos. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la cabeza? La cabeza vamos, después de estas 3 rondas de punto sobre punto de 12 puntos, vamos a empezar a hacer aumentos para ampliar el tamaño de nuestra cabeza. Entonces, vamos a empezar a hacer aumento en todos los 12 puntos, o sea, 24 puntos, aumento en cada punto. Luego hacemos una ronda de un punto, un aumento, un punto, un aumento y repetimos. Y luego de esa vamos a empezar a hacer una de 5 puntos aumento, 5 puntos aumento, la siguiente 6 puntos aumento, repetimos, la siguiente 7 puntos aumento, repetimos y la última de aumento sería 8 puntos aumento y repetimos. ¿Listo? Hasta ahí terminaríamos los aumentos de nuestra cabeza. Vamos a realizarlos y les muestro cómo debería ir nuestra labor. Bueno, chicas, acá ya terminé las rondas que les indiqué de aumentos y en esta última ronda terminé con 8 puntos y un aumento. Ahora vamos a tejer rondas de punto sobre punto sin aumentos ya para que nuestra cabeza vaya subiendo. Vamos a tejer en total 13 rondas de punto sobre punto y vamos a ir rellenando al mismo tiempo y también les voy a decir ahora en qué ronda van a colocar los ojos, ¿vale? Bueno, chicas, acá ya terminé mis 13 rondas de punto sobre punto, ¿listo? Los ojitos los van a colocar entre esas 13 rondas, la número 6 y 7. Entre las 6 y 7 de esas 13 que tenemos que hacer, introducimos los ojos y dejamos unos 6 o 7 puntos de separación entre ellos. El tamaño de los ojos sí lo dejo a como ustedes lo quieran. Mis ojitos abarcan un poco más de 2 rondas y media. Y es el tamaño que yo uso normalmente. Vamos a empezar a rellenar muy bien la cabeza y el cuello, a darle firmeza y empezamos a hacer, les voy a indicar cómo van a tejer las disminuciones de la cabeza para ya irla cerrando y terminar nuestro cuerpo base. Vamos a realizar las disminuciones de manera ordenada, como hicimos de la misma manera los aumentos. Terminamos aumentos en 8 puntos, un aumento y repetimos ese patrón, esa ronda. Desde acá vamos a trabajar 8 puntos disminución, 8 puntos disminución y ese es el patrón de la siguiente ronda. Y de ahí para allá todas las rondas para ir cerrando vamos a ir trabajándolas en orden. La siguiente sería 7 puntos disminución y repetimos. La siguiente sería 6 puntos disminución y repetimos. 5 puntos disminución, 4 puntos disminución, 3 puntos disminución y así ese patrón es el que vamos repitiendo toda la ronda hasta llegar a un punto disminución y luego disminución en todos los puntos. Y de esa manera vamos cerrando ordenadamente nuestra cabecita. Vamos a ir haciendo esas rondas de disminuciones y ya les muestro cómo nos queda terminado todo nuestro cuerpecito. Bueno, chicas, ya he terminado nuestro cuerpo base de nuestra Luisa Madrigal. Ya cerré acá la cabecita, ya le hice los últimos puntos, solo es con la aguja lanera terminarla de cerrar y la dejé la hebra larga porque con esa misma hebra podemos realizar la nariz. Entonces este es el cuerpo base de nuestra muñequita Luisa Madrigal. Vamos a pasar a la parte número 2, que va a ser el resto de accesorios que nos hacen falta. Les dejo por acá arriba el enlace o en la caja de información está la parte 2 para que continuemos. ¿Listo?